Bueno, pues continuamos con resolviendo los ejercicios. Entonces, el primero de estas cuestiones era averiguar si formaban base estos 4 vectores de R4. Entonces, la respuesta nos la va a dar el rango. Entonces, se trata de formar una matriz con estos 4 vectores como filas o como columnas, como queráis. Yo en general los pongo como columnas y calcular su rango. Es decir, hay que hacer esta operación. Si esto es 4, son base. Si esto es menor que 4, no sería una base, ¿vale? Esta es la discusión del problema. Entonces, ¿cómo sé yo cómo puedo calcular el rango de esta matriz? Pues como hemos hecho antes, poco a poco, ordenando los menores, ese sería un camino, pero daros cuenta de que, bueno, pues a veces incluso no resulta tan práctico seguir ese camino, que ciertamente es seguro, pero bueno, como aquí realmente lo único que necesito saber es si el rango es 4 o no es 4, ni siquiera saber si es 2, 3 o lo que sea, pues directamente me puedo plantear el cálculo del determinante para ver si es 0 o distinto de 0 de los 4 vectores y ya está, y contesto. Entonces tendría que calcular este determinante. Si esto es 0, no son base, porque el rango no sería 4, sería menos de 4, y si esto es distinto de 0, pues sí que son base, porque el rango sería 4, ¿vale? Entonces se trata en última instancia de calcular este determinante de orden 4. Bueno, pues como decía, aquí no resulta operativo la regla de Sarrus y directamente a lo que se acude es a triangularizar la matriz por Gauss o a desarrollar por los elementos de una línea, es decir, por Laplace. Entonces, lo voy a hacer de las dos maneras, aunque en la práctica lo que se suele hacer es una combinación de ambos, como vais a ver. Entonces, os lo pongo aquí, por Gauss. ¿Vale? Vamos ¿en qué consiste? Consiste en formar con esta matriz, transformarla de manera que nos quede una matriz que sea diagonal y que tenga el mismo determinante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo soy capaz de llegar a calcular, a concluir que este determinante que tengo que calcular es igual al determinante de una matriz triangular, pues he resuelto mi problema, porque calcular el determinante de una matriz triangular, por muy grande que sea su orden, es muy fácil. Siempre consiste en multiplicar los elementos de la diagonal principal. Los elementos de la diagonal principal pues son estos, ¿vale? Los que hay aquí. Pero para que el determinante de una matriz diagonal, para poder calcular el determinante multiplicando simplemente los elementos de la diagonal, necesito que la matriz sea triangular, es decir, todos ceros, a un lado de la diagonal principal o al otro, o que incluso directamente sea una matriz diagonal, todos ceros a ambos lados de la diagonal principal. Entonces lo más fácil lo que sí es posible es hacer ceros todos los elementos que están a un lado de la diagonal principal. Y eso es lo que vamos a hacer por Gauss, mediante transformaciones de filas, aprovechando aquellas propiedades que vimos al principio del otro vídeo, que decían que si a una fila, podríamos hacerlo igual por columnas, si a una fila se le suma una combinación lineal de las otras filas, el determinante no cambia de signo. No cambia ni de signo ni de resultado, no cambia de valor, con lo cual voy a convertir mi matriz en otra equivalente, digámoslo así, que tenga el mismo determinante y cuyo cálculo sea muchísimo más fácil de calcular que esta que tengo, ¿vale? Entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, pues voy a borraros esto antes de nada y para no escribir tanto, pues
me la copio y ya está. Y empiezo desde aquí. ¿Vale? Tenemos que calcular el determinante de esta matriz. Y entonces voy a hacer una transformación. Voy a poner esto aquí, así, para que os situéis. ¿Vale? Lo que voy a intentar hacer es ceros a un lado de la diagonal principal. Entonces, en principio, pues parto por el camino más fácil, donde tenga más ceros. ¿En qué lado tengo más ceros? Pues en la derecha tengo 1, 2, 3 ceros y a la izquierda también 3 ceros, así que es indiferente, ¿vale? Voy a entonces por la izquierda, por ejemplo, es decir, voy a tratar de hacer ceros, esto que os pongo aquí. Cuando haya hecho ceros este triángulo, pues tendré una matriz triangular cuyo determinante será muy fácil de calcular. Y como he aplicado una de las propiedades anteriores, pues ese determinante, que será muy fácil de calcular, va a ser igual al de la matriz que tengo aquí, con lo cual habré resuelto mi problema. ¿Vale? Entonces, pues vamos a empezar por la fila 2. Por la fila 2, ¿qué me interesa hacer? Este 1, ese 1 de ahí, hacerle un 0. Bueno, pues nada más fácil. Hacemos esta transformación. Voy a decir que la fila 2 nueva va a resultar ser la fila 2 antigua y ahora tendría que sumarle una combinación lineal de las otras filas, ¿no? Pues basta con que le reste la fila 1. ¿Vale? Menos una vez la fila 1, más 0 veces la fila 3, más 0 veces la fila 4, si queréis. Entonces F2 menos F1, pues llego a lo voy a mover, o bueno, lo puedo hacer un poquito más pequeñito. Se ve suficiente, lo pongo ahí. Esa es la transformación que hago. Y ese es el determinante que me quedaría. La primera fila sigue igual, 1, 0, 0, 2. La segunda cambia, fila 2 menos fila 1, menos 1, bueno, menos no, más. Más fila 1. Menos 1 más 1, 0, 1 más 0, 1, 0 más 0, 0, menos 3 más 2, menos 1, y de momento las otras las dejo igual. ¿Vale? Esta ya empieza a ser un poco más triangular que la que tenía antes. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Voy a marcar aquí para que veáis bien lo que sería la diagonal principal. Y ahora el siguiente objetivo es hacer este 1, 0, porque este ya le tengo que ser 0, luego ese no le voy a cambiar. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues cojo desde la fila inmediatamente anterior, ¿vale? Me fijo en la inmediatamente anterior y hago lo siguiente. La fila 3 nueva va a ser la fila 3 antigua y ahora, pues a la fila 3 antigua, si le resto la fila 2, ¿vale? Ya me va a quedar este que se marca con la flecha, un 0. Fijaros que este no va a cambiar, porque el de arriba ya era 0. Entonces llego a este nuevo determinante, os lo pongo aquí. La primera fila no cambia. Y ahora la tercera fila sería la propia fila 3 menos la segunda, 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, menos 2 menos menos 1, menos 1, 0, 0, 1, menos 1. ¿Vale? Entonces, ya casi lo tengo. Solo ¿vale? Esa es la diagonal principal. Y en mi objetivo de hacerme todos estos ceros,
pues solo me queda ese 1 de ahí. Vale, lo voy a hacer, pero en realidad, si os dais cuenta, ya no me haría ni falta calcular esto, porque ya sé que el determinante va a ser 0. Fijaros que la fila 3 es igual a la fila 4. Y en un determinante donde tengo dos filas iguales o dos columnas iguales, pues puedo ya concluir que el determinante es igual a 0. Relacionándolo un poco con lo que habéis visto antes, pues es bastante sencillo de explicar. Decíamos, si en una matriz una fila o una columna es combinación lineal, pues el determinante vale 0, claro. Pues es que si tengo dos filas que son iguales, una fila es combinación lineal de sí misma, solo tengo que multiplicar por 1. Entonces, seguro ya que el determinante es igual a 0. No obstante, vamos a pensar por un momento que no lo hubiésemos visto y seguimos el camino. Pues, ¿qué haría ahora? ¿Cuál sería la transformación? La transformación sería la nueva fila 4, va a ser la fila 4 antigua, cojo siempre la de antes y le resto la fila 3. Y entonces me va a quedar la primera como estaba, la segunda no cambia. La tercera tampoco cambia. Y la cuarta, pues sería 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, menos 1 menos menos 1, menos 1 más 1, 0. Y en este momento, pues ya tendríais vuestra matriz triangular, porque todo este triángulo por debajo de la diagonal principal lo habéis hecho 0. Si quiero calcular ahora el determinante de esta matriz, lo único que tenéis que hacer es multiplicar los elementos de la diagonal principal, los que os he marcado ahí en rojo, que van a dar 0. Cosa que también deberíais haberos dado cuenta, porque a nada que mirarais la matriz, deberíais haber visto que tenéis aquí una fila que es todo ceros. Luego directamente el determinante va a ser 0. En cualquier caso, este determinante, suponeros que no veis nada de eso, hubierais seguido este camino y hubierais dicho 1 por 1 por 1 y por 0, ¿vale? 1 por 1 por 1, multiplicando los elementos de la diagonal principal, y por 0, resultado 0. Conclusión, si este determinante es 0, el rango de mi matriz es menor de 4, ¿vale? Y si el rango es menor que 4, puedo concluir ya que le habíamos puesto nombre a este grupo. Bueno, pues lo ponemos así. No son base. No son base porque al menos hay un vector que es combinación lineal de los otros tres. Puede que incluso haya más de un vector, no lo sabemos, habría que calcular el rango para saberlo, cuántos tengo linealmente independientes, pero en cualquier caso sé que no es 4, luego alguno es combinación lineal. No se cumple la condición para ser base. Así que contestada esta primera pregunta, pero vamos a hacerlo también por Laplace, así muy rápidamente, pues igual lo voy a... Vale, ¿cómo lo haríamos por Laplace? Vale, me lo he perdido, pues... Vale, por Laplace lo que hacemos es, nos fijamos en una línea, fila o columna, la que más ceros tenga. Por ejemplo, aquí hay la primera fila, pues tiene 2 ceros. La primera columna tiene también 2 ceros, por lo que queráis. Establecemos una, va a dar igual. Por ejemplo, vamos a hacerlo por lo que más sencillo es, aunque en este caso es bastante similar, pues me voy a fijar en la primera columna.
Cojo aquella que tiene más ceros porque voy a trabajar menos, sencillamente, y a partir de ahí lo desarrollo. Y la fórmula, tenéis que veros un poco qué son los adjuntos, pero ya os digo yo lo que es. Calcularlo de esta manera, por adjuntos, consiste en primer elemento de esta columna que he establecido, sería 1, ¿vale? El elemento fila 1, columna 1, este de aquí que subrayo. Ahora esto va a ir multiplicado por menos 1 elevado a la fila más la columna. Como este 1 está en la fila 1, columna 1, pues 1 más 1. Y ahora por el determinante de la matriz que queda al anular la fila 1 y la columna 1. Es decir, quito este y quito este, ¿vale? Y me queda esta matriz. 1, 0, menos 3, 1, 1, menos 2, 0, 1, menos 1. No voy a poder, quería hacer esto, pero a ver, no. Vale, estaba tratando de simplemente, pues no enguarrinar esto, como lo había enguarrinado para que lo vierais, pero bueno, yo creo que casi, si lo dejo así, me vais a poder seguir, ¿vale? Siguiente elemento. El siguiente elemento sería este menos 1. Así que puedo ponerlos incluso en otro color. Menos 1, y ahora como está en la fila 2, columna 1, pues por menos 1, esto siempre es igual, elevado a la fila 2 más la columna 1, y ahora tengo que quitar la fila 2 y la columna 1 de la matriz cuyo determinante estoy calculando, es decir, al final va a quedar un poco, para no... Bueno, pues lo borro y ya está. O si no directamente, vamos a hacer lo siguiente. Lo vuelvo a copiar y ya está. Bueno, pues esa era la matriz, ¿vale? Recordad que estoy desarrollando por los elementos de esta columna. Entonces, ahora estoy con el segundo elemento, que es este menos 1, había puesto por menos 1 elevado a la fila más la columna, y ahora por el determinante de la matriz que queda al prescindir de la fila 2 y la columna 1. Entonces tengo que tachar fila 2, columna 1, ¿vale? Quito esas. Y me habrá quedado esta matriz. 0, 0, 2, 1, 1, menos 2, 0, 1, menos 1. Más, siguiente elemento, la misma historia, pero como es un 0, va a ir multiplicado por 0 todo, así que quedará 0, ni me molesto. Y siguiente elemento, 0 por menos 1 elevado a la fila más la columna, etc.
y como es 0, pues ni los pongo, ¿vale? Entonces fijaros que ya podríamos calcular simplemente a partir de determinantes de orden 3, este determinante de orden 4. Podría haber seguido cualquier línea, fila o columna. Por eso, desde un punto de vista práctico, interesa que cojáis lo que más ceros tienen. Lo calculamos y ya está. Nos debería salir 0, recordad, porque así nos salió por Gauss. Entonces esto nos quedará menos 1 positivo, así que 1 directamente es este determinante, donde pues 1 menos 1, 2, bueno, por no perder 0 menos 1, menos 3, menos 2, a ver, ya estoy viendo aquí, yo creo que 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, menos 2, menos más 3, menos 2 más 3, bueno, lo calculamos y ya está, ¿vale? Este de aquí os lo pongo aquí debajo. Sería menos 1, 0, menos 3, menos 1, menos 3, 0, menos más 2 y el otro es 0. Así que menos 3, menos 1, menos 4 más 2, menos 2, ¿vale? Este nos da menos 2. Así que tendré 2 y ahora tengo que calcular este. Este sería más menos 1 elevado a 3 es impar, luego menos 1, con este menos 1 más 1 también. Y aquí nos quedaría pues 0, 0, ¿vale? 0, 0, 2, menos 0, menos 0 y menos 0, ¿vale? Luego entonces nos queda 2. Con lo cual tenemos 2 más 2, ¿vale? Estaba pensando que me faltaba aquí un menos 2, ¿vale? Que no lo había puesto, menos 2. Y ahora, este que nos da 2, menos 1 impar, menos 1 con este menos 1 más 1, por 2, 2, menos 2 más 2, bueno, pues tal y como tenía que ocurrir, nos da 0, ¿vale? Este sería el otro método. Os decía que en la práctica se hace lo siguiente, para no andar calculando ni siquiera determinantes de orden 3, pues aquí lo que hacemos es, bueno, a su vez si es una matriz de orden 5, pues lo reduciríais a orden 4, las de 4 siguiendo este camino podríais reducirlo a determinantes de orden 3 y bueno, pues aunque es bastante laborioso, pero al final pues sale. En la práctica, en cualquier caso, lo que se hace es una combinación de ambos métodos y, por ejemplo, si esta fuera nuestra matriz, como de hecho es, pues lo que hacemos es, para poder aplicar Laplace lo más fácil posible, que nos gustaría pues que este elemento que os voy a marcar a continuación, por ejemplo, fuese 0. Si fuese 0, al hacer el desarrollo de la primera columna, solo tendría que calcular un determinante de orden 3. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer? Pues podría decir, como dije antes, aplicando la propiedad que nos dice que si a una matriz le sumo a una fila una columna una combinación lineal de las otras, el determinante no cambia, pues puedo hacer la siguiente transformación. Puedo decir la nueva fila 2, f'2, va a ser la fila 2 antigua más la primera. Y entonces me quedaría esta, ¿vale? Os la pongo a continuación. La primera fila no cambia. La segunda sí, menos 1 más 1, 0, 0 más 1, 1, 0, 1, 0 y 0, 0, 2 menos 3, menos 1, 0 menos 1 y las otras no cambian. 0, 1, 1 menos 2, 0, 0, 1, 1, menos 1.
¿vale? El determinante que tengo que calcular es igual a este determinante. Y este, pues ahora ya aplico Laplace por los elementos de una línea y ya es más fácil porque es el 1 por menos 1 elevado a la fila más la columna, 1 más 1 por el determinante de la matriz que queda resultado de eliminar la primera fila y primera columna. Es decir, quitamos esta y nos queda 1, 0, menos 1, 1, 1, menos 2, 0, 1, menos 1. Y esto pues debe darnos 0, como hemos visto, ¿vale? Aquí 1, 2, 1, bueno, pues directamente lo calculáis y si no veis la combinación lineal. Si veis la combinación lineal, pues directamente ponéis 0 y ya está, y si no por Sarrus. Bueno, pues un poco a modo de resumen y para que podáis orientaros en lo que se refiere al cálculo de determinantes. Entonces vamos a ver el segundo de los ejercicios. El segundo de los ejercicios que teníamos pendientes decía que dados 3 vectores, os los pongo ya directamente casi en columna, el A menos 6B, el 1, 0, 6 y el 0, menos 3, 2, ¿vale? Los 3 vectores los he puesto como columna. Se trataba de ver la relación que existía entre A y B, obviamente los parámetros, la relación entre los 3 vectores que vendrá determinada por A y B, de manera que no sean base. Ese era el objetivo. Y para que no sean base se tiene que cumplir que el rango de esta matriz no sea 3. Para que no sean 3, porque si no serían linealmente independientes y serían base, se tiene que cumplir que el determinante de la matriz formada por esos 3 vectores puestos como columna necesariamente tiene que ser 0. Y para que sea 0, pues vamos a calcularlo por Sarrus. A por 0 por 2, 0. 1 por menos 3 por B, menos 3B. Menos 6 por 6 y por 0, 0. Y ahora menos 0 por 0 y por B, 0. Menos 6 por menos 3, menos por menos más, 6 por menos 3 y por A, 6 por 3, 18A, positivo. Y por último, menos, con este menos más, ¿vale? 6 por 1 y por 2. Luego más 12. Luego ya tenemos ahí la relación que tiene que verificarse para que, entre los 3 vectores, para que no sean base, que es también la misma que para que sean linealmente dependientes, es decir, no linealmente independientes. La podemos simplificar un poco dividiendo todo entre 3 y nos queda 0 igual a menos 3 más 6A más, perdón, esto era 12, hemos dicho, ¿no? 6, sí, 6 por 1, 6 por 2, 12, había puesto 10. 12 entre 3, 4. Luego, de hecho, podemos menos 3, B, más 6, no, perdón, a ver, que lo estoy liando, menos B, eso es, menos B, más 6A, más 4. Así que podemos ponerla así. B igual a 6A más 4. Esa es la relación. ¿Vale? Una sola ecuación, 2 incógnitas, luego habrá infinitas soluciones. ¿Vale? Siempre que B sea distinto de 6A más 4, serán base. Por ejemplo, si a le dais el valor 0, pues con cualquier b que sea distinto de 4 ya tendríais una base, ¿vale? Pero podéis dar a otro valor y calcular el b resultante que no tiene que valer.
Si B es igual a 6A más 4, no base. Por ejemplo, si a A le dais el valor 0 y a B le dais el valor 4, o a A le dais el valor 1 y a B le dais el valor 10, pues no tendríais una base, ¿vale? Sustituís estos valores de A y B y no tendríais, mejor dicho, un grupo de 3 vectores que formaran una base. Bueno, pues hasta aquí estos 2 ejercicios, un poco a modo de aplicación de todo esto que hemos visto. Lo que haremos en la próxima clase, en el próximo vídeo, seguramente será introducir los subespacios vectoriales, que no son nada más que espacios vectoriales que viven dentro de un espacio vectorial más grande, pero que cumplen todo lo que cumplen los espacios vectoriales, claro. Entonces,